Todo comenzó durante el desayuno. Era una mañana tranquila en nuestro apartamento en Valencia. El sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando los azulejos coloridos que tanto me recordaban a mi infancia. Yo preparaba el café como cada mañana mientras Carlos, mi esposo, leía las noticias en su tablet. La normalidad de siempre, o eso creía. El ruido de la taza golpeando contra la mesa me sobresaltó. Carlos había dejado caer su café con tanta fuerza que unas gotas salpicaron el mantel que mi abuela me había regalado. Sus ojos, normalmente cálidos, tenían un brillo diferente que nunca había visto antes. Quiero tu herencia, Lucía. Toda. Los 4,5 millones de euros. Me quedé paralizada, la cafetera aún en mi mano. El aroma del café recién hecho contrastaba con la amargura de sus palabras. ¿Perdona? Pensé que había escuchado mal, que quizás estaba bromeando. Ya me has oído. Necesito ese dinero. Es lo justo después de estos años juntos. Dejé la cafetera sobre la encimera y me senté frente a él. Habíamos estado casados durante 7 años. Nos conocimos en la universidad en Madrid, cuando ambos estudiábamos Derecho. Él nunca había mostrado interés por el dinero de mi familia. Al menos eso creía yo. Carlos, esa herencia es lo único que me dejó mi padre. ¿Sabes lo importante que es para mí? Mi padre, Antonio Mendoza, había sido un empresario respetado en toda España. Su empresa de exportación de aceite de oliva era conocida en toda Europa. Cuando falleció hace apenas 3 meses, me dejó como única heredera. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años, y siendo hija única, todo pasó a mí. ¿Y qué hay de mis padres? ¿Sabes que mi padre necesita una operación que no cubre la seguridad social? ¿Y mi hermana Patricia con sus 3 hijos y su marido en paro desde hace 2 años? Su voz temblaba, pero no de tristeza. Era rabia, era codicia. De repente, comenzó a enumerar todas las razones por las que merecía ese dinero. Años de sacrificio, proyectos abandonados para apoyarme, un futuro que nunca llegó. Excusas, todas ellas. Podemos ayudar a tu familia, Carlos, pero no voy a entregarte toda la herencia. Ese dinero está destinado a mantener vivo el legado de mi padre. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Eres una egoísta. Siempre has sido así, viviendo en tu burbuja de niña rica mientras los demás nos rompemos la espalda. Nunca lo había visto así. Este no era el hombre con el que me había casado en aquella pequeña iglesia de Toledo, rodeados de amigos y familiares que nos deseaban lo mejor. Este era un extraño con la cara de mi marido. No voy a discutir esto ahora, Carlos. Estás alterado y... No me trates como a un niño. Golpeó la mesa con el puño. ¿Sabes cuántas oportunidades he rechazado por estar contigo? ¿Cuántas veces he tenido que aguantar a tu padre menospreciándome? Eso era mentira. Mi padre siempre lo había tratado con respeto. Incluso le había ofrecido un puesto en la empresa que Carlos rechazó, alegando que quería hacer su propio camino. Mi padre nunca te menospreció. Te quería como a un hijo. Tu padre me toleraba, que es diferente. Siempre fui el yerno que no estaba a la altura de la gran familia Mendoza. Se paseaba por la cocina como un animal enjaulado. Yo permanecía sentada, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía que todo se derrumbaba. Carlos, podemos hablar de esto con tranquilidad. Podemos ayudar a tus padres con los gastos médicos. Podemos... No quiero tu caridad, gritó. Quiero lo que me corresponde. 7 años, Lucía. 7 años aguantando a tu familia, tus amigos pretenciosos, tus galas benéficas. Cada palabra era como una bofetada. ¿Realmente así era como me veía? ¿Como una niña rica rodeada de gente pretenciosa? ¿Dónde había quedado el hombre que me juraba amor eterno bajo las estrellas de Andalucía durante nuestra luna de miel? La respuesta es no, dije finalmente, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Ese dinero es mi responsabilidad ahora. No voy a entregártelo para que lo distribuyas entre tu familia como si fuera un botín. Su rostro se transformó. La máscara cayó por completo. Te vas a arrepentir de esto, Lucía. No sabes con quién te estás metiendo. Salió de la cocina como un huracán, y segundos después escuché la puerta principal cerrarse con tanta fuerza que las fotografías de nuestra boda temblaron en la pared. Una de ellas cayó al suelo, el cristal rompiéndose en 1000 pedazos. Un presagio de lo que estaba por venir. Me quedé allí sentada, con las manos temblorosas sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado.
Las lágrimas no tardaron en llegar, pero no lloraba por el dinero. Lloraba porque acababa de darme cuenta de que había compartido mi vida con un completo desconocido. Esa noche, Carlos no volvió a casa. Me llamó su hermana Patricia, algo que nunca antes había hecho. Su voz sonaba falsamente preocupada mientras me preguntaba si habíamos discutido. Le dije que sí, sin entrar en detalles. Ella insistió en que Carlos estaba muy estresado últimamente, que la situación económica de la familia lo tenía preocupado, que seguramente no había querido decir lo que dijo. Pero yo sabía la verdad. Las palabras de Carlos habían sido claras y calculadas. No era un arrebato de ira, era un ultimátum. Durante la semana siguiente, Carlos volvió a casa, pero apenas hablábamos. Dormía en el sofá alegando que no quería molestarme. Su actitud había cambiado. Ahora intentaba ser amable, me traía flores, incluso me propuso irnos de viaje a las Islas Canarias para reconectar. Pero sus ojos seguían teniendo ese brillo de ambición que había visto aquella mañana. Necesitaba espacio para pensar. Decidí visitar la casa familiar en El Escorial, la mansión donde había crecido y que ahora también formaba parte de mi herencia. Necesitaba sentir la presencia de mi padre, caminar por esos pasillos llenos de recuerdos y encontrar la claridad que tanto necesitaba. Le dije a Carlos que estaría fuera un par de días. No pareció importarle. Incluso se ofreció a llevarme, pero rechacé su oferta. Necesitaba ese tiempo a solas para decidir qué hacer con mi matrimonio y con mi vida. Lo que no sabía es que esa visita a la casa familiar iba a revelarme el verdadero alcance de la traición de Carlos. El camino hacia El Escorial siempre me había llenado de nostalgia. Aquellas curvas rodeadas de encinas y pinos, el imponente monasterio asomándose a lo lejos, y finalmente la entrada a la urbanización donde se encontraba nuestra casa. Conduje despacio, dejando que los recuerdos me invadieran. Las tardes de verano junto a la piscina, mi padre enseñándome a nadar, mi madre leyendo bajo la sombra de aquel olmo centenario que aún presidía el jardín. Al acercarme a la casa, noté algo extraño. Las verjas estaban abiertas de par en par. Normalmente, Ramón, el jardinero que llevaba con mi familia más de 30 años, las mantenía cerradas. Aparqué el coche frente a la entrada y sentí un escalofrío. La puerta principal también estaba abierta, y se escuchaban voces y risas en el interior. Caminé lentamente hacia la entrada, como si una parte de mí ya supiera lo que iba a encontrar. El recibidor, aquel espacio amplio decorado con los muebles de caoba que mi madre había heredado de su abuela, estaba irreconocible. Los muebles habían desaparecido. En su lugar, había piezas modernas, impersonales, que nada tenían que ver con el estilo clásico y cálido que siempre había caracterizado nuestra casa. «¿Pero qué demonios?», murmuré para mí misma. Avancé hacia el salón principal y el aire se me escapó de los pulmones. Las paredes, antes cubiertas con cuadros de pintores españoles que mi padre había coleccionado durante años, ahora lucían un color gris metálico, con algunos lienzos abstractos que parecían comprados en una tienda de decoración barata. El piano de cola donde yo solía practicar Chopin y Albéniz había desaparecido, y allí, sentados cómodamente en un sofá que no reconocí, estaban los padres de Carlos. Emilio, un hombre corpulento de unos 60 años, y Rosario, una mujer menuda con expresión amarga. Ambos me miraron con sorpresa cuando entré. «¡Lucía!», exclamó Rosario levantándose. «No te esperábamos hasta mañana». «¿Qué hacen aquí?», pregunté, incapaz de ocultar mi desconcierto. «¿Dónde están los muebles? ¿Qué ha pasado con los cuadros?». Emilio carraspeó, visiblemente incómodo. «Deberías hablar con Carlos. Él nos dijo que podíamos instalarnos aquí». «¿Instalarse? Esta es mi casa, la casa de mi familia». En ese momento, escuché risas infantiles y vi a 3 niños corriendo por el pasillo. Eran los hijos de Patricia, la hermana de Carlos, sobrinos políticos a los que apenas conocía porque Patricia siempre había evitado las reuniones familiares, alegando que se sentía fuera de lugar entre gente tan refinada. Seguí el sonido hasta la cocina. Allí estaba ella, Patricia, cocinando con total naturalidad mientras tarareaba una canción. El olor a tortilla de patatas impregnaba el aire. «¿Patricia? ¿Qué está pasando aquí?». Se giró y me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Cuñada, qué sorpresa. Carlos nos dijo que vendrías mañana. Esta es mi casa.
¿Qué están haciendo todos aquí? ¿Dónde está Mercedes? Mercedes era el ama de llaves que había trabajado para mi familia durante décadas. Patricia se encogió de hombros. Carlos la despidió. Dijo que ya no la necesitábamos, que yo podía encargarme de la casa. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Carlos la despidió? Él no tiene autoridad para hacer eso. Bueno, ahora que es el dueño. ¿El dueño? Mi voz sonó más aguda de lo normal. Esta casa es mía, parte de mi herencia. Patricia dejó de remover la tortilla y me miró con una mezcla de lástima y desdén. Carlos nos explicó todo. Como su esposa, la mitad de tus bienes le pertenecen. Y esta casa es ahora el hogar de todos nosotros. Antes de que pudiera responder, escuché una voz familiar a mis espaldas. Lucía, has llegado antes. Me giré para encontrarme cara a cara con Carlos. Llevaba ropa informal y parecía completamente relajado, como si la situación fuera lo más normal del mundo. ¿Qué has hecho?, pregunté, intentando mantener la calma. Me tomó del brazo y me llevó al jardín trasero, lejos de oídos indiscretos. La piscina, donde tantos veranos había disfrutado, ahora estaba llena de juguetes inflables. He tomado una decisión, Lucía. Ya que te niegas a compartir tu fortuna, he decidido que al menos podemos usar esta casa para ayudar a mi familia. Mis padres necesitan un lugar tranquilo donde mi padre pueda recuperarse. Y Patricia y los niños necesitan salir de ese piso minúsculo de Leganés. No tenías derecho, dije, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en mi interior. Esta casa. Aquí crecí, Carlos. Aquí están todos mis recuerdos. ¿Dónde están las cosas de mis padres? ¿Los álbumes de fotos? ¿Las cartas? Todo está guardado en el trastero. No hemos tirado nada importante. Respondió con un tono condescendiente. Estás exagerando, como siempre. Podrías alegrarte de que por fin esta casa gigante sirva para algo útil en vez de estar vacía la mayor parte del año. ¿Y Mercedes? ¿Cómo has podido despedirla? Ha estado con mi familia desde que yo era una niña. Carlos sonrió con suficiencia. Le he dado una buena indemnización, más de lo que legalmente le correspondía. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida? ¿Por qué has invadido mi casa? ¿Por qué has echado a Mercedes? ¿Por qué has guardado los recuerdos de mi familia en un trastero? Nuestra casa, Lucía. Estamos casados, ¿recuerdas? Lo que es tuyo es mío. En ese momento lo vi claro. El ultimátum del desayuno no había sido un arrebato. Había sido el primer paso de un plan. Carlos siempre había codiciado mi herencia, pero al ver que no iba a conseguirla por las buenas, había decidido tomarla por la fuerza. Esto no va a quedar así, dije con una calma que no sentía. Ah, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Echar a mis padres enfermos a la calle? ¿A los niños? ¿Qué dirán tus amigos de la alta sociedad cuando se enteren de que la pobre viuda de Antonio Mendoza deja sin hogar a una familia trabajadora? Era un chantaje emocional descarado, pero Carlos sabía exactamente dónde golpear. Mi reputación, el legado de mi padre, el qué dirán, pero algo había cambiado en mí desde nuestra discusión en la cocina. Ya no me importaba tanto lo que pensaran los demás. Quiero que todos se vayan de aquí, dije firmemente. Tienen una semana. Carlos soltó una carcajada que me heló la sangre. Eso no va a pasar, cariño. De hecho, hemos pensado que tú podrías buscar otro lugar donde vivir. Quizás un apartamento en Madrid. Algo más acorde con tu nueva situación. ¿Mi nueva situación? Bueno, ahora que vamos a divorciarnos, sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Divorciarnos? Por supuesto. No pensarás que voy a seguir casado contigo después de cómo me has tratado, ¿verdad? Negándote a ayudar a mi familia, comportándote como si fueras superior a todos nosotros. No pude contenerme más. Empecé a reír. Una risa genuina que surgía de lo absurdo de la situación. Mi marido, el hombre al que había amado durante 7 años, no solo me estaba robando, sino que además pretendía hacerme sentir culpable por ello. Carlos me miró desconcertado. ¿Te has vuelto loca? No, Carlos. Por primera vez en mucho tiempo, veo las cosas con absoluta claridad. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Patricia y sus hijos me observaban desde la ventana de la cocina. Los padres de Carlos seguían en el salón, fingiendo no escuchar nuestra discusión. Todos ellos, cómplices de este asalto a mi vida. Antes de salir, miré una última vez el retrato de mis padres que, milagrosamente, aún colgaba en una pared del recibidor.
Era el único vestigio de lo que había sido mi hogar. «No te preocupes, papá», susurré. «Esto no ha acabado». Subí a mi coche y conduje sin rumbo fijo durante horas, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Carlos había planeado todo esto desde el principio, quizás incluso antes de la muerte de mi padre. Se había casado conmigo por mi dinero, por mi posición, por lo que podía obtener de mí. Lo que él no sabía es que yo también tenía un as bajo la manga, uno que cambiaría completamente las reglas del juego. Conduje hasta Madrid sin pensar, guiada por la inercia y la necesidad de alejarme de aquella casa que ya no reconocía como mía. Las luces de la ciudad me recibieron cuando caía la noche, indiferentes a mi dolor. Aparqué cerca de la Plaza Mayor y caminé sin rumbo, dejando que el bullicio de las calles ahogara mis pensamientos. Acabé sentada en una terraza de la calle Arenal, pidiendo un vino que no bebí. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de Carlos, de Patricia, incluso de mis suegros, todos con el mismo tono victimista, haciéndome sentir culpable por mi egoísmo. Los ignoré. En cambio, busqué otro nombre en mis contactos: Jaime Salazar, el abogado de mi padre y ahora el mío. Era tarde, pero sabía que respondería. Siempre lo hacía. «Lucía, ¿estás bien?». Su voz sonaba preocupada al otro lado de la línea. «No, Jaime, no estoy bien». Le conté todo lo sucedido, desde el ultimátum de Carlos hasta la invasión de mi casa familiar. Escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para pedir alguna aclaración. «Ven a mi despacho», dijo finalmente. «Ahora mismo». Media hora después estaba sentada frente a él en su elegante oficina de la calle Serrano. Jaime, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y gafas de montura fina, me miraba con una mezcla de compasión y algo más. ¿Satisfacción? «Tu padre siempre desconfió de Carlos», dijo tras ofrecerme un té que acepté mecánicamente. «Nunca te lo dijo porque te veía feliz, pero me pidió que tomara ciertas precauciones». «¿Precauciones? ¿Qué tipo de precauciones?». Jaime abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. «2 semanas antes de que la herencia se formalizara, tu padre me llamó», me dijo. «Jaime, mi hija es demasiado buena para este mundo. Tengo miedo de que alguien intente aprovecharse de eso». Se refería a Carlos, por supuesto. Abrió la carpeta y me mostró varios documentos legales. «Con la ayuda de tu padre, revisamos todos los documentos de la herencia. La casa, el dinero, las propiedades, las acciones de la empresa. Todo fue puesto en un fideicomiso privado». «¿Un fideicomiso?», pregunté, intentando entender las implicaciones. «Sí, un instrumento legal que protege tus bienes. Legalmente, la única beneficiaria eres tú. Ni Carlos ni nadie puede reclamar nada, independientemente de vuestro matrimonio». Sentí un nudo en la garganta. Mi padre, incluso en sus últimos días, había estado protegiéndome. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Jaime suspiró. «Tu padre me pidió que no te lo contara a menos que fuera necesario. Quería darte la oportunidad de ser feliz con Carlos, si es que realmente te amaba». Una lágrima rodó por mi mejilla. «Pero no me amaba. Solo quería mi dinero». «Eso parece», asintió Jaime. «Lo importante ahora es que entiendas que legalmente no tienen ningún derecho sobre tus propiedades. La casa de El Escorial, el dinero, todo sigue siendo tuyo. Pero Carlos dijo que al estar casados...». «Carlos no sabe lo que dice», me interrumpió Jaime con una sonrisa. «El régimen matrimonial que firmasteis es de separación de bienes. Además, el fideicomiso está protegido incluso de eso. Tu padre se aseguró de que nadie pudiera tocarlo». Me quedé en silencio, procesando la información. Carlos y su familia estaban viviendo en mi casa, creyéndose los dueños, cuando legalmente no tenían ningún derecho sobre ella. De repente, recordé algo. «Les dejé entrar», murmuré. Nunca corregí a Carlos cuando asumió que la casa formaba parte de los bienes matrimoniales. Jaime sonrió de nuevo. «Eso no cambia la situación legal. Simplemente les permitiste usar la propiedad, algo que puedes revocar en cualquier momento». Por primera vez en días, sentí que recuperaba el control. Una sensación de alivio me inundó, seguida de una determinación que no sabía que tenía. «¿Qué debo hacer ahora?». «Eso depende de ti, Lucía. Podemos enviarles una carta formal exigiéndoles que abandonen la propiedad en un plazo determinado. Si no lo hacen, podemos iniciar acciones legales». «¿Y el divorcio?».
También podemos ocuparnos de eso. Teniendo en cuenta las circunstancias, será relativamente sencillo, especialmente con las pruebas de coerción verbal y abuso psicológico que podemos presentar. Pensé en los mensajes de texto, en las grabaciones de nuestras discusiones que había hecho instintivamente para protegerme. Todo eso serviría. «Hay algo más», dijo Jaime, sacando otro documento de la carpeta. «Tu padre también dejó instrucciones específicas sobre la empresa. Como accionista mayoritaria, tienes la última palabra sobre quién forma parte del consejo directivo». «Carlos nunca quiso trabajar en la empresa», respondí. «Lo sé, pero hace 3 días presentó una solicitud para entrar en el consejo. Al parecer, ha estado reuniéndose con algunos miembros clave, intentando ganarse su apoyo. Esto era nuevo. Carlos no solo quería mi casa y mi dinero, sino también el control de la empresa que mi padre había construido con tanto esfuerzo. «No lo permitiré», dije con firmeza. «No tienes que hacerlo. Como te dije, tienes la última palabra». Esa noche dormí en un hotel del centro de Madrid. Por primera vez desde la muerte de mi padre, dormí profundamente, sin pesadillas. A la mañana siguiente, regresé al despacho de Jaime con un plan. «Quiero recuperar mi casa», le dije nada más entrar. «Pero antes, quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. ¿Qué propones? Voy a volver a El Escorial como si nada hubiera pasado. Voy a fingir que acepto su presencia allí, que estoy considerando el divorcio en sus términos. Quiero documentar todo, cómo han cambiado la casa, qué han hecho con las pertenencias de mi familia, cómo me tratan». Jaime me miró con preocupación. «Podría ser doloroso para ti». «Ya estoy dolida, Jaime. Pero necesito pruebas concretas, no solo para el proceso legal, sino para mí misma. Necesito recordar quiénes son realmente estas personas cuando todo esto termine». Pasé los siguientes días en un apartamento que Jaime me consiguió en Madrid. Desde allí, organizamos nuestra estrategia. Contraté a un investigador privado, Mateo, un ex policía que trabajaba ocasionalmente para el bufete de Jaime. Su tarea era documentar todos los movimientos de Carlos y su familia, especialmente sus reuniones con miembros del consejo de la empresa. También me reuní con Adela, la asistente personal de mi padre durante más de 20 años. Ella había sido testigo de muchas conversaciones entre mi padre y Carlos, y tenía información valiosa sobre las verdaderas intenciones de mi marido. «Tu padre nunca confió en él», me confirmó Adela durante un café en La Mallorquina. Una vez los escuché discutir. Carlos insistía en que debería tener un papel más activo en la empresa, pero tu padre se negaba. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Intenté hacerlo, Lucía, pero siempre defendías a Carlos. Decías que era envidia, que la gente no entendía vuestra relación». Adela tomó mi mano. «Eras tan feliz, o al menos eso creías». Tenía razón. Había estado ciega, negándome a ver las señales que estaban delante de mí. La forma en que Carlos se tensaba cuando mencionábamos el dinero, su desinterés repentino en buscar trabajo después de casarnos, su insistencia en que yo pagara todas las facturas porque, temporalmente, tenía problemas financieros. Temporalmente. 7 años de temporalmente. Una semana después de mi huida de El Escorial, volví a la casa familiar. Aparqué frente a la entrada, respiré hondo y entré como si nada hubiera pasado. Patricia estaba en el jardín con los niños, que chapoteaban en mi piscina. «¡Lucía!», exclamó sorprendida. «No sabíamos si volverías». «Es mi casa», respondí con una sonrisa forzada. «¿Dónde más iba a estar?». Carlos apareció desde el interior, claramente nervioso. «Cariño, has vuelto. Me alegro. Estaba preocupado». «¿Preocupado?». «No lo parecía en tus mensajes». Se acercó para abrazarme, pero me aparté sutilmente. «Necesito descansar. Ha sido una semana difícil». «Claro, claro. Usa la habitación de invitados. Mis padres están en la principal». Sentí que la rabia me invadía de nuevo, pero la contuve. «Perfecto». Durante los días siguientes, fui testigo de cómo mi casa se había convertido en un campo de batalla. Los niños corrían por los pasillos, manchando las alfombras que mi madre había traído de Marruecos. Rosario había reemplazado los cuadros originales por fotografías familiares mal enmarcadas. Emilio pasaba el día en el despacho de mi padre, fumando puros y viendo televisión a todo volumen. Y Carlos actuaba como el señor de la mansión. Daba órdenes, invitaba a sus amigos, presumía de su bodega de vinos.
Todo mientras me trataba con una mezcla de condescendencia y falsa preocupación. Lucía, cariño, ¿has pensado en lo que hablamos? Sobre el divorcio. Estábamos en el jardín, él tomando una cerveza mientras yo fingía leer una revista. Sí, Carlos. He pensado mucho. ¿Y bien? Creo que tienes razón. Deberíamos divorciarnos. Vi el brillo de triunfo en sus ojos, rápidamente disimulado con una expresión de tristeza. Es lo mejor para ambos. Yo me quedaré con la casa, por supuesto. Tú puedes llevarte el apartamento de Valencia. Por supuesto, repetí, ocultando mi sonrisa detrás de la revista. Esa noche, mientras todos dormían, recorrí la casa en silencio. Tomé fotografías de cada habitación, documentando los cambios, el estado de los muebles, las nuevas disposiciones. También encontré el trastero donde habían guardado las pertenencias de mi familia, cajas y cajas de recuerdos, apiladas sin cuidado alguno, algunas incluso dañadas por la humedad. Fotografié todo y envié las imágenes a Jaime. Su respuesta fue inmediata. Tenemos suficiente. Iniciamos acciones mañana. Regresé a mi habitación con una sensación de extraña calma. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que estaba haciendo lo correcto. No por venganza, sino por justicia, por honrar la memoria de mis padres y el legado que me habían dejado. Lo que Carlos y su familia no sabían es que la tormenta que se avecinaba iba a arrasar con todos sus planes, y yo estaría allí para verlo. Regresé a Madrid al amanecer, antes de que nadie en la casa despertara. Dejé una nota escueta en la cocina. Volveré pronto. Conducía con las ventanillas bajadas, sintiendo el aire fresco de la sierra madrileña en mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que respiraba libremente. Jaime me esperaba en su despacho con un café y una carpeta llena de documentos. Su secretaria, Isabel, me saludó con una sonrisa cómplice. Todos en el bufete sabían ya mi situación. ¿Estás segura de esto, Lucía?, preguntó Jaime mientras revisábamos los últimos detalles. Una vez que enviemos la notificación, no hay vuelta atrás. Asentí sin dudar. Completamente segura. El documento era frío y formal, como debe ser un documento legal. Notificaba a Carlos, sus padres y su hermana que debían abandonar la propiedad de El Escorial en un plazo de 72 horas, o se emprendería una acción legal contra ellos por ocupación ilegal. También incluía una orden de prohibición que les impedía acercarse a cualquiera de mis otras propiedades, incluida la empresa familiar. ¿Crees que funcionará?, pregunté mientras firmaba. La ley está de nuestro lado, respondió Jaime. Pero las personas desesperadas pueden hacer cosas imprevisibles. ¿Quieres que contratemos seguridad? Lo pensé por un momento. No, puedo manejar esto. Salí del despacho con una copia de la notificación. El servicio de mensajería entregaría el original en El Escorial ese mismo día, pero yo quería estar presente para ver sus caras. Quería mirar a Carlos a los ojos cuando se diera cuenta de que su plan había fracasado. Llegué a la casa pasado el mediodía. El coche de Patricia no estaba. Probablemente había llevado a los niños al colegio. Perfecto. Solo estarían Carlos y sus padres. Al entrar, escuché voces en el salón. Carlos y Emilio discutían acaloradamente. «Esa mujer nos está tomando el pelo», decía Emilio con rabia. «Una semana y ni siquiera ha mencionado la firma de los papeles del divorcio». «Dale tiempo, papá», respondía Carlos. «Si la presionamos demasiado, podría sospechar». «¿Sospechar qué?», pregunté, entrando en el salón. Ambos se giraron, sorprendidos. Carlos recuperó la compostura rápidamente. «Lucía, no te oímos llegar. Mi padre y yo hablábamos de asuntos familiares». «¿Qué podría sospechar, Carlos?», insistí, mirándolo fijamente. «Nada, cariño. Mi padre está nervioso por su operación». Emilio asintió, apoyando la mentira de su hijo. «Los médicos dicen que necesito un trasplante de rodilla urgente. Estoy preocupado por cómo lo pagaremos». «Entiendo», respondí, fingiendo empatía. «Debe ser difícil depender de la generosidad de los demás». Carlos me lanzó una mirada de advertencia, pero la ignoré. «Por cierto», continué, «hoy es un día importante. Les llegará una notificación legal. Creo que deberían leerla con atención». «¿Notificación legal?», preguntó Carlos súbitamente tenso. «¿De qué hablas?». En ese momento sonó el timbre. Todos nos quedamos inmóviles. Fui yo quien finalmente se dirigió a la puerta. Era el mensajero con los documentos.
Entrega para Carlos Martínez, anunció. Yo me encargo, dije, firmando el recibo. Volví al salón con el sobre en la mano. Carlos seguía de pie, como una estatua. Emilio se había sentado, repentinamente pálido. ¿Qué es eso?, preguntó Carlos, señalando el sobre. Tu futuro, respondí, entregándoselo. O más bien, la ausencia de él. Lo abrió con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro iba pasando del desconcierto a la incredulidad y finalmente a la furia. Emilio, leyendo por encima de su hombro, palideció aún más. Esto es absurdo, espetó Carlos. No puedes echarnos. Estamos casados. Tengo derechos sobre esta propiedad. No, Carlos, no los tienes. Mi voz sonaba tranquila, en contraste con su creciente histeria. Como bien explica la notificación, la casa pertenece exclusivamente a un fideicomiso del que yo soy la única beneficiaria. Nuestro matrimonio está bajo régimen de separación de bienes, como bien sabes porque tú mismo insististe en ello para proteger tus futuros negocios. Esto es una trampa, intervino Emilio. Antonio te manipuló para que hicieras esto. Siempre nos odió. Mi padre os vio tal como sois, oportunistas, y tenía razón. Carlos arrugó los papeles y los arrojó al suelo. No nos vamos a ir. Esta es nuestra casa ahora. Si quieres recuperarla, tendrás que pasar por encima de nosotros. No, Carlos. No tendré que hacer nada de eso. La policía se encargará si no os habéis ido en 72 horas. Y antes de que amenaces con algún escándalo, déjame decirte que tengo todas vuestras conversaciones grabadas, incluyendo la que acabo de escuchar sobre cómo me estabais tomando el pelo. El color abandonó su rostro. No puedes haber grabado eso. Saqué mi teléfono del bolsillo y reproduje los primeros segundos de la conversación que había grabado al entrar. El sonido de su propia voz conspirando llenó la habitación. Esto es ilegal, balbuceó. No en mi propia casa, con personas que están ocupándola sin mi consentimiento. Cualquier juez lo entenderá. Rosario entró en ese momento, atraída por las voces alteradas. ¿Qué ocurre? Tu querida nuera nos está echando a la calle, respondió Emilio con amargura. ¿Qué? Pero Carlos dijo que todo estaba arreglado, que la casa era nuestra. Carlos dice muchas cosas, intervine. La mayoría mentiras. ¡Cállate!, gritó Carlos, avanzando hacia mí con el puño en alto. Me mantuve firme. ¿Vas a pegarme, Carlos? Adelante. Será una prueba más para el juez. Se detuvo a escasos centímetros de mí, respirando agitadamente. Podía ver el odio en sus ojos, pero también el miedo. Por primera vez, se daba cuenta de que había perdido el control de la situación. Tienes 72 horas, repetí. Después, la policía os escoltará fuera. Y si algo, cualquier cosa, falta o está dañado, os demandaré por daños y perjuicios. No puedes hacernos esto, sollozó Rosario. No tenemos a dónde ir. Deberíais haber pensado en eso antes de intentar robarme. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me giré una última vez. Por cierto, Carlos, ya he iniciado los trámites del divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo, si es que puedes permitirte uno. La expresión de derrota en su rostro fue toda la confirmación que necesitaba. Salí de la casa con la cabeza alta, sabiendo que esta vez era yo quien tenía el control. Pasé los siguientes 3 días en el apartamento de Madrid, esperando. Jaime me llamaba varias veces al día para informarme de los avances. Carlos había contratado a un abogado, pero incluso éste le había aconsejado que abandonara la casa. No tenían caso. Han intentado alegar que les diste permiso verbal para instalarse allí, me explicó Jaime durante una de nuestras conversaciones. ¿Y eso funciona? No contra un fideicomiso tan bien construido como el tuyo. Además, tenemos las grabaciones donde claramente estaban conspirando. El tercer día, recibí una llamada de Mercedes, el ama de llaves a quien Carlos había despedido. Señorita Lucía, se están marchando. Todos ellos. Están cargando coches y una furgoneta. ¿Puedes ver si se llevan algo que no deberían? Estoy vigilando desde casa de mi hermana, que vive justo enfrente. Parece que solo se llevan lo suyo, pero están dejando todo patas arriba. Gracias, Mercedes. ¿Te importaría ir a la casa cuando se hayan ido y avisarme? Por supuesto, señorita. Será un placer. Horas más tarde, Mercedes confirmó que la casa estaba vacía. Inmediatamente me puse en camino.
Jaime insistió en acompañarme, preocupado por mi reacción al ver el estado de la casa. Su preocupación estaba justificada. Al entrar, me quedé sin aliento. El recibidor estaba lleno de basura. Las cortinas de seda que mi madre había traído de su viaje a India estaban rasgadas. Las paredes tenían marcas de muebles arrastrados. En la cocina, los armarios estaban abiertos y varios platos rotos yacían en el suelo. «Los muy cabrones», murmuró Jaime, olvidando por un momento su habitual compostura. Avancé en silencio por la casa, documentando cada daño con mi teléfono. El despacho de mi padre había sido el más afectado. Los libros estaban esparcidos por el suelo, algunos con páginas arrancadas. Su sillón de cuero, donde solía sentarme en su regazo cuando era niña, había sido acuchillado. Pero lo peor estaba en mi antigua habitación. Sobre la cama habían dejado una nota escrita con pintalabios rojo en la pared. «Esto no ha terminado, perra». Mercedes, que nos seguía en silencio, soltó un grito ahogado. «Dios mío, ¿cómo han podido?» «Tranquila, Mercedes», respondí, sorprendida por mi propia calma. Esto solo demuestra quiénes son realmente. Jaime ya estaba al teléfono, hablando con la policía. «Necesitamos que vengan a documentar esto. Es vandalismo en toda regla». Mientras esperábamos a la policía, recorrí el jardín. Allí el daño era menor, pero habían arrancado las rosas que mi madre había plantado. Una metáfora perfecta de lo que habían intentado hacer con mi vida. Arrancar mis raíces. Pero las raíces son fuertes. Y las mías, más de lo que Carlos y su familia podrían haber imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La policía vino, documentó los daños y presenté una denuncia formal contra Carlos y su familia por vandalismo y daños a la propiedad. Jaime insistió en que pidiéramos una orden de alejamiento, y aunque al principio me resistí, finalmente accedí, no por miedo, sino por precaución. La noticia se extendió rápidamente por nuestro círculo social. Carlos, siempre tan preocupado por las apariencias, había cometido el error de contar su versión a varios amigos comunes, que yo lo había echado injustamente, que había manipulado a mi padre para desheredarlo, que era una mujer fría y calculadora. Pero las mentiras tienen patas cortas, como decía mi abuela. Uno a uno, nuestros amigos comenzaron a ver la verdad, especialmente cuando la hermana de Carlos, Patricia, intentó defender a su hermano en una cena y terminó revelando más de lo que pretendía. «Es que no es justo», había exclamado después de varias copas de vino. Carlos pasó años aguantando a esa familia de estirados solo para asegurarse un futuro. Y ahora ella le quita todo. Sus palabras se repitieron en llamadas y mensajes durante días. No tuve que defenderme. Las acciones de Carlos y su familia hablaban por sí solas. Mientras tanto, concentré mis energías en reconstruir la casa y mi vida. Contraté a un equipo de limpieza profesional para eliminar todo rastro de su paso por allí. Mercedes volvió a su puesto, más leal que nunca, y juntas comenzamos a recuperar el espíritu del hogar que mi padre había creado. «Su padre estaría tan orgulloso de usted, señorita Lucía», me dijo una tarde mientras ordenábamos los libros que habían sobrevivido a la furia de Carlos. «¿Tú crees, Mercedes? A veces siento que debería haberme dado cuenta antes de cómo era Carlos. El amor nos ciega a todos, pero lo importante es que finalmente abrió los ojos». Una semana después de la confrontación, recibí una llamada inesperada. Era Adela, la antigua asistente de mi padre, ahora directora de recursos humanos en la empresa. «Lucía, tienes que venir inmediatamente a la oficina. Carlos está aquí, intentando convencer al consejo de que le den un puesto directivo». «¿Qué? ¿Cómo se atreve? Dice que tiene derecho como tu marido, que tiene acciones». «Voy para allá». Conduje como una loca hasta las oficinas de Aceites Mendoza en el centro de Madrid. El edificio, un elegante inmueble de los años 50, con el logo de la empresa en letras doradas, me recibió como siempre, con la imagen de mi padre en el vestíbulo, sonriendo desde un retrato que habíamos inaugurado tras su muerte. «Está en la sala de juntas», me informó la recepcionista, claramente nerviosa. «El señor Romero parece estar considerando su propuesta». Fernando Romero era uno de los miembros más antiguos del consejo y un viejo amigo de mi padre. Me sorprendió que pudiera siquiera escuchar a Carlos. Entré en la sala sin llamar. Carlos estaba de pie, en medio de lo que parecía una apasionada presentación.
Varios miembros del consejo, incluyendo a Fernando, estaban sentados alrededor de la mesa, con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la incomodidad. Y por eso creo que es fundamental una reestructuración que nos permita competir en los mercados internacionales, estaba diciendo Carlos. Mi experiencia en marketing digital sería... ¿Qué experiencia, Carlos?, interrumpí. ¿La que adquiriste en esos 3 meses que trabajaste en aquella agencia antes de conocernos? ¿O quizás te refieres a los cursos online que nunca terminaste? Se giró, sorprendido pero no derrotado. Lucía, me alegra que estés aquí. Estaba explicando a estos caballeros cómo podríamos mejorar la presencia internacional de la empresa. Estos caballeros y damas, corregí, señalando a las 2 consejeras presentes, no necesitan tus consejos. Esta empresa ha funcionado perfectamente durante décadas y seguirá haciéndolo sin ti. Fernando se aclaró la garganta. Lucía, tu marido ha presentado algunas ideas interesantes. Ex-marido, en proceso de divorcio, aclaré, y no tiene ningún derecho legal a estar aquí. De hecho, hay una orden de alejamiento contra él que claramente está violando. Carlos palideció. Eso es para la casa, no para la empresa. No, Carlos. Es para mí y para cualquier propiedad asociada conmigo, incluida esta empresa. ¿Debo llamar a la policía o te vas por tu propio pie? Los miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. Carlos intentó mantener la compostura, pero podía ver cómo el sudor perlaba su frente. Esto no es personal, son negocios, intentó argumentar. Solo quiero lo mejor para la empresa de tu padre. ¿Como quisiste lo mejor para mi casa cuando la destrozaste al marcharte? ¿O como quisiste lo mejor para mí cuando intentaste quitarme mi herencia? Carlos miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró rostros severos. Fernando, quien al principio parecía receptivo, ahora lo miraba con desprecio. Creo que deberías irte, joven, dijo finalmente. Esta empresa pertenece a los Mendoza, y Lucía es la única Mendoza en esta sala. Carlos recogió sus papeles con manos temblorosas. Os arrepentiréis de esto. Todos vosotros. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se giró hacia mí. Especialmente tú, Lucía. Esto no ha terminado. Sí, Carlos. Sí ha terminado. Cuando la puerta se cerró tras él, hubo un momento de silencio tenso. Luego, Fernando se levantó y me abrazó. Perdóname, hija. No tenía idea de lo que estaba pasando. Solo nos dijo que venía en tu nombre, que estabas indispuesta. No te preocupes, Fernando. Carlos siempre ha sido un buen mentiroso. Esa tarde tuvimos una reunión improvisada del consejo. Les conté todo lo sucedido, desde el ultimátum inicial hasta la ocupación de mi casa y los daños causados. También les informé sobre las medidas legales que había tomado. Tu padre estaría orgulloso, dijo Margarita, la consejera más veterana. Siempre dijo que tenías su mismo carácter, aunque a veces lo ocultaras bajo esa apariencia dulce. No tan dulce ahora, bromeé, provocando risas en la sala. Al salir de la reunión, recibí una llamada de Jaime. Carlos ha sido detenido, me informó. Intentó entrar en tu apartamento de Valencia. El vecino, ese profesor jubilado que conoces, lo vio forzando la cerradura y llamó a la policía. ¿Está loco? ¿Qué pretendía? Según le dijo a la policía, solo quería recoger sus cosas. Pero el registro muestra que llevaba guantes y una mochila vacía. Creo que buscaba documentos comprometedores o algo de valor. ¿Cuánto tiempo estará detenido? No mucho, probablemente hasta mañana. Pero esto es perfecto para nuestro caso de divorcio. Demuestra un patrón de comportamiento. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina de la casa familiar, ahora limpia y ordenada, recibí un mensaje de un número desconocido. Espero que estés contenta. Mi hermano está en la cárcel por tu culpa. Esta guerra apenas comienza. Patricia, siempre tan leal a su hermano. No respondí, pero guardé el mensaje como evidencia. Si querían guerra, la tendrían. Pero en los tribunales, no en mensajes amenazantes. Los días siguientes trajeron más noticias sobre Carlos y su familia. Su padre, Emilio, había sido visto en el hospital, pero no para una operación de rodilla, sino para una revisión rutinaria. La supuesta enfermedad grave era otra mentira más. Patricia, mientras tanto, había comenzado una pequeña campaña de difamación en las redes sociales, publicando mensajes vagamente amenazantes sobre ciertas herederas que traicionan a sus maridos. No me mencionaba por nombre,
pero todos sabíamos a quién se refería. Jaime quería emprender acciones legales contra ella también, pero le pedí que esperara. Dejemos que se hundan en su propia miseria, le dije. Cada acción desesperada solo refuerza nuestro caso. 2 semanas después del incidente en la empresa, recibí otra llamada sorprendente. Era Rosario, la madre de Carlos. Lucía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó con voz temblorosa, pero necesito hablar contigo, en persona. ¿Por qué debería acceder? Porque tengo algo que debes saber, algo sobre Carlos que ni siquiera Emilio conoce. Mi curiosidad pudo más que mi recelo. Accedí a encontrarme con ella en una cafetería céntrica, un lugar público donde me sentiría segura. Jaime insistió en que llevara una grabadora oculta, por si acaso. Rosario llegó puntual, cosa rara en ella. Estaba más delgada y parecía haber envejecido años en pocas semanas. Se sentó frente a mí con los ojos bajos, como si no se atreviera a mirarme directamente. «Gracias por venir», murmuró. «¿Qué querías decirme, Rosario?» Tomó aire y finalmente levantó la mirada. «Carlos está enfermo, Lucía. No físicamente, sino... aquí». Se tocó la sien. Siempre ha sido así. De niño mentía constantemente. Pequeñas cosas al principio, luego cada vez más grandes. Los médicos dijeron que era un trastorno de personalidad, pero Emilio se negó a aceptarlo. Decía que solo era un niño creativo. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» «Porque ha ido demasiado lejos. Ha involucrado a toda la familia en sus mentiras. Nos convenció de que tú habías accedido a cedernos la casa, que solo necesitabas tiempo para acostumbrarte a la idea. Nos dijo que tu padre le había prometido acciones de la empresa, que estaba en su testamento, pero tú lo habías cambiado. Nada de eso es cierto. Lo sé ahora, y lo peor es que creo que él mismo se lo creía. Carlos vive en su propio mundo, donde merece todo lo que desea». Le ofrecí un pañuelo cuando vi que comenzaba a llorar. A pesar de todo, sentí una punzada de compasión por esta mujer que había creado un monstruo sin darse cuenta. «¿Qué quieres de mí, Rosario? ¿Que retire las denuncias?» «No, no pido eso. Solo quería que supieras la verdad. Y también quería disculparme por todo el daño que te hemos causado». Era la primera disculpa sincera que había escuchado en mucho tiempo. No cambió nada, por supuesto. Los procedimientos legales continuarían su curso, pero al menos me dio cierta paz interior saber que no todos en aquella familia eran completamente malvados. «Gracias por tu honestidad», le dije finalmente. «Espero que tú y Emilio podáis reconstruir vuestra vida lejos de la influencia de Carlos». «Ya es tarde para nosotros», respondió con una sonrisa triste, «pero al menos puedo irme sabiendo que hice lo correcto al final». Cuando nos despedimos, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente. Carlos y su familia habían intentado destruirme, pero solo habían conseguido hacerme más fuerte. Su caída era completa, sin dinero, sin prestigio, sin credibilidad. Y yo, finalmente, estaba lista para mirar hacia adelante. 1 año. Ha pasado 1 año exacto desde aquella mañana en que Carlos golpeó su taza de café contra la mesa y exigió mi herencia. Hoy, mientras observo el atardecer desde la terraza de la casa de El Escorial, con una copa de Rioja en la mano, pienso en todo lo que ha cambiado. El divorcio se finalizó hace 6 meses. Fue sorprendentemente rápido una vez que presentamos todas las pruebas. Las grabaciones, los mensajes amenazantes, los testimonios de Mercedes y Adela, incluso la confesión de Rosario sobre la personalidad manipuladora de Carlos. El juez no tuvo dudas. No solo me concedió el divorcio en términos favorables, sino que impuso a Carlos una orden permanente de alejamiento y le condenó a pagar por los daños causados a la propiedad. Por supuesto, Carlos nunca pagó. Según me contó Jaime, ahora vive en un pequeño apartamento en las afueras de Barcelona, trabajando como comercial para una empresa de productos de limpieza. Qué irónico, considerando el desastre que dejó en mi vida. Su familia también sufrió las consecuencias de sus acciones. Emilio, finalmente enfrentado a la realidad sobre su hijo, cayó en una depresión profunda que requirió hospitalización. Rosario, tras nuestro encuentro en la cafetería, decidió separarse de él y regresó a su pueblo natal en Galicia, donde, según me dijeron, trabaja en la panadería de su hermana. Patricia, siempre la más leal a Carlos, continuó su campaña de difamación hasta que le envié una carta de cese,
y desistimiento. La amenaza de una demanda por calumnias fue suficiente para silenciarla. Últimamente he sabido que se mudó con sus hijos a Málaga, buscando un nuevo comienzo lejos de la influencia de su hermano. En cuanto a mí, estos meses han sido de reconstrucción y redescubrimiento, no solo de la casa familiar, que ahora luce tan hermosa como en vida de mis padres, sino de mí misma. Lo primero que hice fue ocuparme de la empresa. Aceites Mendoza necesitaba una renovación, y yo, con mi formación en Derecho y los años observando a mi padre, tenía ideas claras sobre cómo hacerlo. Ampliamos la línea de productos orgánicos, modernizamos la imagen corporativa y establecimos alianzas estratégicas con distribuidores en Francia e Italia. Las ventas aumentaron un 30% en el primer semestre y la revista Emprendedores me nombró Empresaria Revelación del Año. Pero los logros profesionales, aunque satisfactorios, no fueron lo más importante. Lo verdaderamente valioso fue recuperar mi identidad, esa Lucía que se había ido desdibujando durante los años con Carlos. Volví a tocar el piano, retomé clases de fotografía, me apunté a un grupo de senderismo. Conocí gente nueva, personas auténticas que me valoraban por quién era, no por lo que tenía. Una de esas personas fue Elena, una restauradora de arte que contraté para evaluar los daños en algunos cuadros familiares. Nos hicimos amigas instantáneamente, y fue ella quien me animó a transformar la planta baja de la casa en una pequeña galería donde exponer la colección de mi padre. Tu padre coleccionaba arte para compartirlo, me dijo un día mientras trabajaba en la restauración de un óleo particularmente dañado, no para guardarlo en una casa vacía. Tenía razón. Mi padre siempre había sido generoso con su fortuna. ¿Por qué no continuar su legado? Así nació la Fundación Antonio Mendoza, dedicada a promover el arte español contemporáneo y a apoyar a jóvenes artistas. La inauguración fue hace 3 meses, y el éxito superó todas mis expectativas. Críticos, coleccionistas, artistas, todos acudieron a esta casa que una vez Carlos intentó arrebatarme, ahora convertida en un espacio cultural vibrante. Tu padre estaría orgulloso, me dijo Fernando Romero durante la inauguración. No solo has preservado su legado, lo has expandido. Ese día también conocí a Manuel, un profesor de Historia del Arte de la Universidad Complutense, que vino para escribir un artículo sobre la colección. Alto, de pelo canoso y sonrisa amable, me recordó en cierto modo a mi padre. La misma pasión por el arte, la misma honestidad en la mirada. Hemos quedado varias veces desde entonces, siempre con la excusa de alguna exposición o concierto. No sé si llegará a algo más, pero disfruto de su compañía sin prisas ni expectativas. El tiempo dirá. En cuanto a Mercedes, sigue conmigo, aunque ya no como empleada, sino como amiga y colaboradora en la fundación. A sus 60 años, ha descubierto una pasión por la gestión cultural que ni ella misma sospechaba. Verla florecer en este nuevo rol ha sido una de mis mayores alegrías. Esta tarde, mientras revisaba algunos papeles en el despacho que fue de mi padre, encontré una carta suya que nunca había leído. Estaba en el doble fondo de un cajón, junto con algunos documentos antiguos de la empresa. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Lucía, comenzaba, si estás leyendo esto, es porque has descubierto este escondite, probablemente en un momento de necesidad. Siempre fuiste curiosa, aun cuando intentabas ocultarlo bajo esa apariencia de niña perfecta. Esa curiosidad, junto con tu inteligencia y tu bondad, son tus mayores fortalezas. Nunca permitas que nadie te convenza de lo contrario. No sé qué circunstancias te han llevado a buscar entre mis cosas viejas, pero confío en que, sean cuales sean, las afrontarás con la misma determinación que mostraste desde pequeña. Recuerdo cuando tenías 6 años y te empeñaste en aprender a montar en bicicleta sin ruedines, a pesar de las caídas y los raspones. Nunca te rendiste. Esa es mi Lucía. Hay algo que quiero que sepas. El verdadero valor de la herencia que te dejo no está en el dinero, ni en las propiedades, ni siquiera en la empresa. Está en lo que decidas hacer con todo ello, en cómo lo uses para crecer, para ayudar a otros, para construir algo que perdure más allá de nosotros. Y recuerda siempre esto: nadie puede quitarte lo que realmente importa. Tu dignidad, tu inteligencia, tu capacidad de amar, eso es tuyo y solo tuyo.
Te quiere eternamente, papá. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Era como si mi padre, de algún modo, hubiera previsto todo lo que iba a pasar, como si me hubiera preparado para ello sin que yo lo supiera. Ahora, mientras contemplo el sol ponerse tras las montañas de la sierra, con la carta guardada cerca de mi corazón, siento una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Todas las batallas, todas las lágrimas, todas las noches de insomnio, todo ha valido la pena para llegar a este momento. Carlos intentó quitarme mi herencia, mi casa, mi dignidad. Durante un tiempo, incluso llegué a dudar de mí misma, a preguntarme si quizás él tenía razón, si yo era la egoísta por no compartir lo que tenía. Pero ahora lo veo claro. Compartir debe nacer de la generosidad, no de la manipulación ni del chantaje. Mi padre lo sabía. Por eso protegió su legado, no para que yo lo acaparara, sino para que pudiera decidir libremente qué hacer con él. Y he decidido. He decidido honrar su memoria viviendo con autenticidad, compartiendo lo que tengo con quienes lo merecen, construyendo algo que perdure. El sonido del piano llega desde el salón. Es Elena, practicando una pieza de Albéniz que interpretará en la próxima inauguración de la galería. Mercedes está preparando la cena en la cocina. Puedo oler el aroma de su famosa tortilla de patatas. Manuel llegará en una hora para acompañarnos, trayendo consigo unos libros antiguos sobre pintores españoles que ha encontrado en una librería de viejo. Esta es mi vida ahora. Una vida que Carlos casi consigue arrebatarme, pero que he recuperado con creces. Una vida llena de personas auténticas, de proyectos significativos, de pequeñas alegrías cotidianas. Me levanto y camino hacia el interior de la casa. May, casa. Las paredes vuelven a estar decoradas con los cuadros que mi padre coleccionó con tanto amor. Las fotografías familiares han recuperado su lugar. Incluso hay algunas nuevas. Yo en la inauguración de la fundación. Mercedes recibiendo un reconocimiento por su labor cultural. Elena y yo en una exposición en Madrid. Entro en el salón justo cuando Elena termina la pieza. Me sonríe y comienza a tocar otra melodía, una que reconozco inmediatamente, la favorita de mi padre. Me siento a su lado en el banco del piano, y por primera vez en mucho tiempo, mis dedos se deslizan sobre las teclas, acompañándola. La música llena la casa, ahuyentando los últimos fantasmas del pasado. Esta noche, mientras cenemos y compartamos historias alrededor de la mesa, brindaré, no por lo que he perdido, sino por lo que he ganado, no por el pasado, sino por el futuro. Porque finalmente soy libre, libre de Carlos, libre de las dudas, libre del miedo. Y en esa libertad he encontrado la fuerza que siempre estuvo dentro de mí, esperando a ser descubierta. Mi padre tenía razón. Nadie puede quitarme lo que realmente importa. Y lo que realmente importa no es una casa, ni una empresa, ni siquiera una herencia. Lo que realmente importa es saber quién soy y no permitir que nadie me defina. Es tener el valor de defender lo que es mío, no por avaricia, sino por respeto a mí misma. Es rodearme de personas que me quieren por lo que soy, no por lo que tengo. El sol se ha puesto por completo. Las primeras estrellas comienzan a brillar en el cielo nocturno. Desde la ventana del salón, contemplo el jardín donde mi madre plantó aquellas rosas que Carlos y su familia arrancaron. He plantado nuevas, de colores diferentes. Crecen fuertes y hermosas como yo. Y mientras la música sigue fluyendo a través de mis dedos, sonrío, porque sé que, pase lo que pase, ahora tengo la fuerza para enfrentarlo. La fuerza que Carlos intentó arrebatarme, pero que, irónicamente, solo consiguió fortalecer. Esta es mi victoria, no por haberle ganado a él, sino por haberme encontrado a mí misma en el proceso.